Bueno, seguimos en la modalidad química analítica desde la clandestinidad y vamos a hablar un poquito ahora con algún grado de detalle de los distintos detectores. Recuerden que eh, la idea es que entiendan los principios generales de funcionamiento y que sean capaces de hacer algún esquema general del detector y que entiendan cuáles son los alcances de sus aplicaciones. Dijimos que los tres detectores sobre los cuales vamos a pivotar son el detector UV visible, el detector de índice de refracción y el detector electroquímico. Hay un cuarto detector cuyo principio de funcionamiento eh, vamos a ver en la segunda parte de la materia, que es relativamente común, que se llama detector de fluorescencia. Vamos a hacer algún comentario sobre el final de la clase. Pero lo primero que vamos a hacer es empezar a discutir algo sobre los detectores UV visibles. Para los detectores UV visibles se aplica todo lo que ya sabemos de espectroscopía UV visible de absorción que vimos en química orgánica, y en realidad la configuración del detector en términos instrumentales se parece bastante a un espectrofotómetro UV visible. La diferencia es que en lugar de tener una celda, como tenemos en cualquier espectrofotómetro, una celda de cuarzo donde pongo un volumen definido del analito disuelto, lo que voy a tener es una celda de flujo. Es decir, en lugar de tener una celda de cuarzo que tiene un contenido fijo de volumen, lo que voy a tener es volumen de una fase líquida pasando todo el tiempo. Pero el principio de funcionamiento del detector es el mismo. Voy a tener naturalmente una fuente. Esa fuente va a estar constituida, como siempre, por la suma de dos lámparas, habitualmente una lámpara de filamento de tungsteno, que es la que emite en el visible, y una lámpara de descarga de deuterio, que es la que emite en el UV. Por supuesto, esa fuente emite un espectro de radiación electromagnética entre el 200 nanómetros y 800 nanómetros aproximadamente. La radiación que emite, por supuesto, es la suma de una serie de longitudes de onda. ¿Qué le pediríamos a la fuente de un detector UV visible? Que la intensidad de la radiación de emisión de la fuente sea lo más constante posible. Lo mismo que le pedíamos a una fuente de un espectrofotómetro UV visible. Recuerden que tanto la lámpara del visible como la lámpara de deuterio son consumibles, se gastan. En el caso del visible es claro que se gastó porque como tiene un filamento de tungsteno se corta y no emite más. En el caso de la lámpara UV, que es un tubo de descarga de deuterio, es un poco más complicado, porque no hay un filamento, ahí hay dos electrodos que generan una diferencia de potencial. El deuterio es excitado por esa diferencia de potencial y emite en el ultravioleta. Pero tanto los electrodos como el propio deuterio se van gastando y entonces la potencia de emisión de la lámpara va cambiando con el tiempo. Si uno hiciera un gráfico de potencia de emisión de la lámpara de deuterio en función del tiempo, vería que esa potencia va bajando. Es decir, ¿cómo me doy cuenta que se me está agotando la lámpara? Si siempre hago determinación de ácido acetil salicílico, porque es mi método de rutina en el laboratorio en el cual trabajo, y veo que las pendientes cada vez de las curvas de calibración son menores, es que lo que estoy perdiendo es potencia de la lámpara. La otra señal característica es que suelen aparecer movimientos de perturbación sinusoidal sobre la línea de base, porque la lámpara empieza a emitir en forma pulsada, no en forma constante. Si uno ve como un seno o coseno perfecto sobre la línea de base, sospeche que puede ser un problema de la lámpara o la bomba. Por supuesto, después de la fuente lo que teníamos era el monocromador. El monocromador, ¿se acuerdan que era la parte del equipo que me permitía
Vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a dibujarlo al revés. Elegir la longitud de onda a la cual yo iba a trabajar. Habitualmente el monocromador es una red de difracción. La red de difracción es un arreglo de linitas muy cercanas unas a otras que permiten separar las distintas longitudes de onda con distintos ángulos. Entonces, esa red de difracción tiene un movimiento rotacional que me permite elegir la longitud de onda que yo quiero hacer pasar por una celda determinada. Imagínense, por simplicidad, que acá tenemos un espejo. Es la forma más común de redirigir lo que llaman caminos ópticos, la radiación, que elijo lambda 2, hago rebotar a lambda 2 y ahora voy a hacer pasar a lambda 2 por la celda de flujo, que es el equivalente a la cubeta del espectrofotómetro UV visible. En general, las celdas de flujo están hechas de cuarzo, tienen dos ventanitas de cuarzo, tienen un canal de entrada y un canal de salida. Estas son ventanas de cuarzo naturalmente porque no absorbe en el UV visible, y esta es una tubuladura que habitualmente también es de cuarzo. Aquí tengo flujo viniendo de la columna y por aquí sale y va a descarte. Pero fíjense qué ocurre. Tengo definido mi camino óptico. ¿Quién es mi camino óptico? ¿Se acuerdan lo que era el camino óptico? Era el L de la ecuación de Lambert-Beer. En el caso de una cubeta espectrofotométrica es 1 centímetro, es el ancho de la cubeta. En el caso de una celda de flujo, ¿por qué? Porque continuamente está pasando, fase móvil por acá, el camino óptico L es el ancho de esta sección, de esta tubuladura de cuarzo. Uno puede usar un truco en la construcción de un detector UV visible, que es tener en lugar de un único codo, una serie de codos sobre cuyas paredes pongo espejos y hago rebotar la señal óptica de forma tal que la voy amplificando y la hago salir al final. Ese es un detalle, no importa, es un truco que usan algunas marcas de detectores de HPLC. Lo importante es que yo estoy haciendo atravesar la radiación electromagnética por aquí, como todo esto es de cuarzo, la radiación puede atravesar, y finalmente lo que voy a tener es un tubo fotomultiplicador que va a generar una señal que va a ser convertida por el conversor analógico digital y finalmente transformada por mi PC en una señal de respuesta en función del tiempo. Por supuesto, el detector UV visible tiene absolutamente todas las características que tenía un espectrofotómetro. Voy a ajustar la longitud de onda que yo quiero, habitualmente entre 200 y 800 nanómetros. Este tipo de detectores se suele llamar detector de longitud de onda variable. Longitud de onda variable porque uno ajusta la longitud de onda de medición como un parámetro del método analítico. Esa longitud de onda de medición naturalmente depende de la estructura del analito.
¿Cómo elijo esa longitud de onda de medición? Naturalmente con todo lo que saben de química orgánica. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para elegir longitudes de onda de medición? Lo que hacíamos era tener en cuenta distintas tablas predictivas de las longitudes donde ocurrían los fenómenos de absorción de las distintas bandas, sigma, sigma asterisco, pi, pi asterisco, n sigma asterisco, n pi asterisco, o voy a buscar algún método analítico para el analito que a mí me interesa, que alguien ya haya desarrollado, y me fijo a qué longitud de onda midieron. O hago un espectro visible del analito en solución en mi espectrofotómetro común y me fijo algún máximo relativo en el cual se me ocurra medir. Aplico lo que ya sé de criterios de selección de longitudes de onda para las determinaciones espectrofotométricas UV visibles. Esencialmente esto es un detector UV. ¿Dónde hay que tener mucho cuidado? Hay que tener mucho cuidado en el tratamiento de la celda de flujo. La celda de flujo es muy sensible porque esta tubuladura de cuarzo no es un caño. Habitualmente son dos secciones de cuarzo que están pegadas. Entonces, esto se suele romper. Si uno, por ejemplo, manda se le ocurre la genial idea de sacar la columna y mandar 1 mililitro por minuto al detector, lo más probable es que rompa esto, porque mandó toda la presión de golpe de la bomba sin la bajada de presión que me hace la columna y vuele la celda de flujo. ¿Se puede arreglar? Sí, con $1000 encima, que es lo que más o menos $700.000 de salir una celda de flujo nueva. Entonces hay que tener mucho cuidado de no mandar sobrepresiones ni material particulado adentro del detector. Naturalmente material particulado no debería ir porque tengo la columna en el medio, de último me lo va a filtrar la columna. El mayor cuidado es no mandar golpes de presión adentro del detector. Por supuesto, la restricción que tiene el detector UV visible es que el analito tiene que absorber en el UV. Ahora, esa restricción es una restricción relativamente pobre. ¿Por qué? Porque habíamos visto en química orgánica que buena parte de los analitos orgánicos suelen tener absorción en el UV visible, sobre todo si al menos tienen algún sistema aromático, aparecen cromóforos que tengan sobre todo pares de enlace pi y entonces puedan dar origen a transiciones pi asterisco. Pero supónganse que tenemos el caso de un analito que tenga cromóforos muy débiles y por lo tanto una absorción muy débil en el UV visible. ¿Qué hacemos? Hay dos alternativas. Una es derivatizamos el analito, eso es una técnica que no discutimos acá, pero que yo les mencioné. Derivatizar el analito quiere decir hacer una reacción previa a la inyección del analito en el equipo que me permite incorporar en la estructura del equipo un cromóforo. ¿Se acuerdan que les había comentado el caso del glifosato la clase pasada, donde lo que hacíamos era una derivatización aprovechando que el grupo amino del glifosato puede comportarse nucleofílicamente y atacar a un sistema aromático que se podía comportar como electrófilo y utilizar esa reacción de sustitución nucleofílica para pegarle a la estructura del glifosato un anillo aromático que absorbe en el UV visible. Pero supónganse que no quiero o no puedo hacer una reacción de derivatización. ¿Qué hago? Cambio de detector y me voy al detector de índice de refracción. El detector de índice de refracción probablemente sea, junto con el detector de masa, lo más parecido a un detector universal. ¿Por qué? Porque no va a exigir ningún requisito especial sobre la estructura del analito. La idea es que va a utilizar una propiedad muy general de la fase móvil, que es el cambio de una propiedad óptica del índice de refracción, cuando en lugar de pasar fase móvil pura, pasa el analito disuelto en la fase móvil. No sé si vieron alguna vez cuando van por la ruta un día de verano y en el horizonte se ve como un fantasmita, parece que hay un fantasma. Bueno, ese fantasmita es
ese fenómeno óptico es el aire caliente, que se calienta por el pavimento caliente, que cambia su índice de refracción y produce un fenómeno de cambio de índice de refracción y yo veo una perturbación del horizonte. Bueno, esa misma idea la vamos a aplicar en un detector que, como les decía recién, es universal en el sentido que no exige un requerimiento a la estructura del analito, pero que tiene desventajas, por supuesto. La desventaja es que es bastante menos sensible que el detector UV visible. El detector UV visible, dependiendo del equipo, a lo mejor me permite llegar a niveles de ppm. El detector de índice de refracción no, tiene una sensibilidad menor. ¿Para qué casos es útil? Por ejemplo, si yo quiero analizar el contenido de hidratos de carbono que tiene una gaseosa, los azúcares saben que tienen fundamentalmente oxidrilos, algún imiacetal. El imiacetal son cromóforos muy pobres, no absorben en el UV visible. Puedo utilizar el detector de índice de refracción. ¿Cómo está constituido? Está constituido por una celda muy particular. Es una celda que es transparente, es una celda de vidrio que está dividida al medio. Por una mitad fluye lo que viene de la columna y sale. Es decir, tengo siempre una mezcla de fase móvil más analito eventualmente, si es que el analito está saliendo de la columna, llenando esta mitad de la celda. Por la otra mitad, lo que tengo es fase móvil pura, fluyendo todo el tiempo. Entra fase móvil y sale fase móvil. Lo que voy a tener es una fuente, habitualmente es una fuente de radiación electromagnética en el visible. Esa fuente habitualmente también tiene una serie de aditamentos ópticos que me permiten concentrar la intensidad, una serie de lentes, no me salía la palabra, que me permite concentrar la radiación que emite la fuente y dirigirla hacia la celda. La radiación atraviesa la celda y se va a encontrar con un espejo. Entonces, imaginen la situación donde lo que hay en esta mitad de la celda y lo que hay en esta otra mitad de la celda es fase móvil pura. Los índices de refracción a un lado y al otro son iguales. Y entonces, el rayo que atraviesa ambas celdas no sufre ninguna desviación de su camino óptico. No sufre ninguna desviación de su camino óptico. ¿Qué quiere decir eso? Espérenme un segundo que les voy a hacer una demo.